tal amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia magallánica en su sexta temporada, siempre desde la Perla al Estrecho. Y recordarles antes de abrir los fuegos, recordarles que estamos en YouTube, nuestras 5 temporadas anteriores y también nuestra página Facebook Tertulia Magallánica. Las comunidades siempre crecen y requieren de nuevos servicios. No sabemos mucho de su historia, pero hoy día queremos reconocerla y saber lo más que podamos sobre la medicina en Magallanes. Y qué mejor que un hombre que se ha apasionado, es un médico, neonatólogo, pero en su tiempo libre un apasionado de la historia de la medicina de Magallanes. Recientemente nombrado cónsul de Portugal en Magallanes. Bienvenido, doctor Matías Beira Guevara. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un agrado y un honor que me hayan invitado, porque estos programas yo los he visto que viene gente muy notable, ¿no? Así que muchas gracias. No se chique, doctor, no se chique. Bueno, con Esteban Tafra, don Mario Arturo, la ausencia de Jorge Insúa, que bueno. ¿Cuántos programas en esta temporada hemos tenido la presencia de Jorge Insúa? En ninguno. No, sí va a estar. Va a estar, sí, es cierto. Va a la cámara viajera. Claro, no sabemos si ha estado o va a estar, pero no ha venido a la Perla, pero ojalá lo tengamos en algún par de programas. Va a la cámara viajera. Doctor, los primeros indicios de la medicina en el territorio. Rey Don Felipe, ciudad en nombre de Jesús. ¿Hay indicios de esa época? Claro, esos son los primeros indicios de los europeos, pero primero tenemos los indicios de los indígenas. La medicina aborigen, claro. Yo un poco he investigado un poquito sobre la medicina de la pediatría entre los indígenas. Especializado, digamos. Especializado. Sí, es muy interesante. Bueno, todos tenían algún tipo de manera de hacer las cosas relativamente similar. Por ejemplo, los Selknam, cuando iban a nacer una criatura, la madre juntaba leña. En el fondo eso parece una selección natural, puesto que es sabido después que para que un recién nacido se mantenga vivo necesita calor. Si no tiene calor se enfría y se muere, especialmente en estas condiciones. Pero la madre no sabía que era por eso. Ella creía que porque si demostraba que ella tenía fuerza para cargar la leña, la guagua también iba a ser fuerte. Entonces, claro, seguramente ellos vieron que por falta de leña se morían las guaguas. Entonces decían, claro, la madre no carrió leña. Por lo tanto, la guagua nació débil. ¿Y cómo venía, doctor, en ese tiempo la guaguita? ¿Venía en forma natural, obviamente? Todos los partos naturales. ¿Habían parteras? Sí, generalmente eran, como por ejemplo, entre los nómades fueguinos no había partera, habían gente del mismo grupo tribal o familiar que hacía la función. Abuela, alguna mujer mayor que hacía las funciones, claro. Que seguramente acumuló experiencia y veía cómo era todo esto más fácil. Y curiosamente los partos eran bastante bien llevados y raramente fallecía una guagua, ¿no? Por ahí Lucas Bridges en su libro, que es muy bonito, el último confín del mundo, habla de una madre que murió al nacer el bebé, cosa que en esos tiempos debería haber sido algo común, pero no lo era. Y tanto es así que la partera tuvo que fugarse y mantenerse escondida varios años. Porque se le había fallecido. Claro, porque el padre de la guagua le iba a matar. Curioso, porque da para pensar de que en esos tiempos una muerte de un nacido era común, ¿no? Podría haber sido algo común, pero no lo era. No lo era. Y los niños fallecían generalmente después de los 4 años. La mortalidad infantil entre los indígenas fueguinos era después de los 4 años. ¿Por qué? Porque daban leche materna hasta los 4 años. Algunos más. Hasta los 4, 5, hasta los 6 años tomaban pecho. Y de ahí empezaba la mortalidad infantil. Porque estaba estrictamente, había una relación directa.
Eso es bueno para las mamás. Hasta como los 8 porque Pero ese es fuerte. un buen mensaje para las mamás Pero jóvenes, claro, ¿no es cierto? claro que que la sí. leche materna Sí, es sí. insustituible en realidad. Y había otra anécdota también que era muy interesante, porque había una madre que había fallecido, no en el parto, pero había fallecido, y la guagua había quedado huérfana y la adoptó la abuela. Y pasó Lucas Bridges después de un tiempo y vio que la abuela le estaba dando pecho. Entonces, ¿cómo le dice si usted le dijo que está dando pecho si usted no ha tenido guaguas quién sabe cuánto tiempo? Sí, pues hay que alimentar la guagua o encuentra que está mal. Y la guagua era gorda. Había estimulado sus glándulas mamarias y estaba produciendo leche. Se usaba eso, yo recuerdo que mi abuela decía que había sido mamá de leche sustituta de nodriza. Sí, nodriza, famosa. Nodriza se usa mucho. ¿Sí? Y ahí retomamos el tema entonces de, digamos, la medicina europea, como La medicina europea. a través de las expediciones de Claro. Perdón, leyendo los apuntes del mismo doctor, en las primeras expediciones que llegaron acá, increíblemente, en las tripulaciones se consideraba una serie de actores o tripulantes o pasajeros, y no venían médicos en las primeras. Me llamó mucho la atención eso. Exacto. Bueno, la expedición que organizó Sarmiento Gamboa, que primero pasó por el estrecho persiguiendo al corsario de Rey, que no lo encontró nunca, pero llegó hasta España con la idea de poblar el estrecho. Quería poblar el estrecho. Y se convenció al rey don Felipe II y organizó una armada como nunca antes se había visto. 23 navíos, Claro que sí. con 3.000 personas. Algunos historiadores por ahí que dicen que llegaron a 3.500. Pero saliendo de Cádiz, lo agarró una tormenta que le hizo perder como 8 buques, ahí mismo, a la salida. De partida. De partida. La cosa es que entre naufragios, abandonos, traiciones, llegaron a la entrada del estrecho 5 barcos con 300 personas. O sea, de los 23 llegaron 5, de los 3.000 o 3.500 llegaron 300. Y con eso tenía que poblar el estrecho. O sea, ya la tarea se venía más o menos difícil. Claro, como tú dices, no venía ningún médico, traían 2 bultos nomás, que se supone que eran suministros médicos o insumos, obviamente insuficiente para la cantidad de gente y con el tiempo que iban a estar. Y entró al estrecho, y una tormenta los agarró, lo llevó al alta mar nuevamente al Atlántico, y volvió otra vez. Entonces dijo, ya, aquí la gente está impaciente, ¿cuándo va a empezar? Y se le ocurrió hacer la primera ciudad en lo que hoy se conoce como Punta Dúngenes o Cabo Vírgenes, por el otro lado, por ahí entre medio parece que entonces agarró la nao, la Trinidad, y la encalló para poder sacar de ahí los suministros y materiales para hacer ciudades, pues no tenía nada. verdad que no había nada. No había nada. Menos ahí que no hay bosque, no hay nada, son puros matorrales, nomás coirón. Claro. Y estaba en eso cuando, desembarcando, los agarró otra tormenta, los llevó para afuera, ya habían desembarcado a la gente, había familias, había niños, y los agarró otra tormenta que los llevó al Atlántico y desaparecieron durante 3 días, mientras la gente ahí no sabía qué hacer. No tenían leña, no tenían con qué cubrirse, un temporal de viento. No sé, la cosa es dura. Y al final, cuando nuevamente volvieron, 3 de las naves lo abandonaron. Así que quedó él con toda esa gente y una nave que se llamaba la Santa María de Castro, me parece, que estaba en muy malas condiciones, que no cabían más de 50 personas. Pero ahí dice la crónica que agarraron materiales de los buques para hacer bodega y la iglesia y el hospital. Así que tendríamos el primer hospital de la historia de Magallanes. Ciudad, nombre de Jesús. Nombre de Jesús, claro. Y después nos saltamos Fuerte Bulnes. ¿Venía alguien? Perdón, pero antes la goleta en Cud, donde tampoco venía ningún médico. Tampoco venía ningún médico. En Fuerte Bulnes recién aparece el primer médico. En Fuerte Bulnes, claro, después la segunda vuelta, fueron a buscar más gente, ahí aparece un médico. Correcto. Don José María Betelú. Bien.
Pero José María Betelú aparentemente no era un médico formado en universidad, había aprendido, tenía práctica, era un buen practicante. Pero nos saltamos, en Rey Don Felipe hubo... Ahí volvimos, claro, volvamos atrás. Eso, volvemos a Me apuraste. Sí, Perdón, yo fui. Sí. Sí, Rey Don Felipe ya acá en... Rey Don Felipe también, bueno, ahí hubo una expedición que fue una cuestión notable y épica, diría yo. Mandó a 50 soldados y marineros un total de 50 en la Santa María de Castro, que se fueron navegando entre Nombre de Jesús y lo que ahora Puerto Hambre, la bahía Mansa, Bahía Buena. Claro. Y él, con 290 y tantos, fueron sí, algo así, se fueron caminando. Y él era un hombre mayor, ya pasado los 50 años, en ese tiempo ya un anciano. Se fueron caminando entre 300 kilómetros entre Rey Don Felipe, Ciudad de Dios. sí, Nombre de Jesús Nombre. y Rey Don Felipe. Ciudad de Dios, la película brasileña. Con todas las cosas y avatares que pudieron haber sucedido ahí, pues los atacaron los indios, dos murieron, los únicos dos muertos fueron con flechas, y uno que se quiso esconder y desapareció, no lo encontraron más. Pasaron hambre, se comieron los perros. Más adelante hubo un caso de antropofagia también, pero fue duro. Y ahí también llegaron ahí era un lugar mucho más habitable, había vegetación, habían árboles, había agua dulce, y también ahí fundaron la ciudad con todas las de la ley, porque los españoles hacían todas estas ciudades en damero. La ley de Indias. Claro. Es decir, y lo primero que hacían era la plaza con el rollo de la justicia, que era un árbol donde se ponían los ahorcados. Al medio de la plaza, el rollo de la justicia. Y alrededor de la iglesia, el hospital, y repartían los sitios, los solares entre los que llegaron. Y lo pasaron mal también. El primer invierno les nevó 12 días seguidos. Sin comida, sin nada. Y ahí ya se instala el primer hospital. Y ahí se instala el segundo hospital. El segundo hospital. Claro, el segundo hospital, claro. Eso. De ahí volvimos a Fuerte Bulnes. Con el doctor José María Betelú, que llegó en la segunda vuelta al año siguiente, junto con un grupo de artilleros y otra gente. Llegó él y instalaron una suerte de enfermería con estas paredes de champas y madera y techo de coirón, que pasó a ser el tercer hospital. Tercer hospital ya. 300 años después. ¿Y cuándo llega el primer médico a la zona? El primer médico médico titulado. Hubo algunos, pero de paso muy fugaz. Había uno en los barcos, llegaban a veces los... Después hay una cosa muy divertida, porque contrataron a un médico norteamericano que andaba con ganas, que andaba buscando trabajo. Qué bueno, llegó un médico, lo contratamos. Quedó contratado. Como a los 10 días lo echaron de vuelta para el paraíso por borrachos. Pero, como ha sido la dinámica del programa, volver adelante y volver atrás, sí. ¿Qué tipo de medicina llegaron a ejercer en Fuerte Bulnes? Yo creo que cosas más de hierba, de ese tipo de cosas. ¿Qué enfermedades tenían? Gastrointestinales, bronconeumonía, y con una alta mortalidad. ¿Y hay algún intercambio con la medicina aborigen de esa época? ¿Con lo que hablamos al principio? Sí, no, porque no tenía mucho contacto. Después empezaron a llegar los tehuelchos a comerciar. Ya. Los Fuerte Bulnes. Pero no tenía mucho contacto de medicina. Y siempre se pensaba que los médicos no tenían mucho que hacer, así que los ponían de meteorólogos a estudiar el clima, Hay unas descripciones muy bonitas hechas por José María Betelú sobre el clima, dónde está instalado Fuerte Bulnes, cómo es la calidad de los terrenos, la geología, los árboles que hay. Además, eran tan pocos que igual se daba tiempo para eso, ¿no? Sí, tenía tiempo. Había tiempo. Claro. Y ahí llegamos entonces después a Tomás Fenton. Fenton llegó ya cuando estaba establecida la ciudad en Punta Arenas.
1875 llegó. Tenía 25 años. Era un irlandés en busca de aventura, porque ¿cómo se le ocurre a un médico irlandés llegar a Punta Arenas en esa época? Claro que sí. Se me ocurre a mí que Fenton viene desde Buenos Aires. No, él venía directamente de Irlanda. Sí, por lo menos eso es lo que tengo entendido. Sí, lo digo razón, yo no sé. porque tenemos claro que el año 1867, durante el gobierno de José Joaquín Pérez, es cuando Magallanes comienza a desarrollarse, ¿cierto?, a través de una ley, un decreto que permite la navegación a través del estrecho y de una línea regular. Cada 15 días, ¿cierto?, venía un barco, un buque, ¿no?, desde Buenos Aires o desde Montevideo. Entonces, de 1867 en adelante, comienzan a llegar los primeros inmigrantes europeos. Sí, claro, puede ser. Sí. Entonces, por eso se me ocurre que Fenton viene desde Buenos O hizo Aires. escala en Buenos O Aires. hizo escala. O hizo Venía escala. vía Buenos Aires, sí, Claro. puede ser. Sí. Y Fenton lo contrataron como médico, lo contrataron en Valparaíso para que viniera a la colonia. Y cuando cumplió 2 años y ya terminaba su contrato, lo contrató la gobernación de Magallanes. Y ahí se quedó. Y también, entre otras cosas que salió por ahí, también entre las funciones que le dan, esto es la meteorología, la vegetación y todas esas cosas, el clima. Claro, no era pura medicina. No era pura medicina, claro. Pero él se transforma un poco en naturalista también. No. ¿Y cuál es el aporte de Fenton, aparte de ser el primer médico titulado y que llega a la zona? Bueno, de partida era el médico único del pueblo. Ya. Tenía que atender de todo, tenía que hacer las autopsias. y eso, y la otra cosa importante que tuvo 2 hermanos que también eran médicos, Ya. ejercieron en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Y dieron se la hicieron Eurocom, estanciero. ¿no? No, porque fuera en Argentina, eran argentinos. No, pero Fenton. Fenton lo tiene que haber dado. Bueno, y Fenton se hizo Sí, estanciero. podía también. venir cualquiera que sea, si fuera médico con su título. Claro. No había. No, nada, qué problema, al contrario. Perdón, pero usted dice que Fenton igual se dedicó a la ganadería. Sí, se dedicó a la ganadería. Fue en su estancia trajo las primeras 300 ovejas que primero estuvieron en la mire, isla claro, Magdalena. la Isla toma Magdalena, Fenton. Sí, Claro, y no había la asociado eso. sección Fenton y toda Claro esa que parte que está ahí. Y tenía 2 hermanos que también se hicieron ganaderos en Río Grande, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Ya. ¿Y durante cuánto tiempo Fenton fue el único médico? Le dieron el nombre, se llamaba médico de ciudad, que era que era como el jefe de sanidad del pueblo. Y él llegó a los 25 años y murió a los 33. O sea, como, ¿cuánto? 8 años. Como 8 años. Claro. Ahora que Y lo usted- más relevante que hizo Fenton, Yo creo que bueno, aparte de ser el primer médico Claro. que llegó, por supuesto. estuvo a cargo de uno de los hospitales. La historia de los hospitales también podíamos hacer un paralelo, porque después de Fuerte Bulnes, cuando se traslada la colonia a Sandy Point, Fuerte Bulnes quedó por lo menos durante un año como el hospital ahí. Entonces la gente que se enfermaba lo tenía que hospitalizar, lo llevaban a Fuerte Bulnes. El primer auxilio Sí, claro. de ambulancia. Y nació un carreta. niño en Fuerte Bulnes. Un niño, está escrito por ahí en el diario de guerra de Fuerte Bulnes. Nació un niño. Y nació una niña en Sandy Point, que fue la primera niña nacida en Punta Arenas. María Concepción, creo que se llama Morales. María Concepción Morales. Morales se le pide. No me acuerdo exactamente el nombre, pero María algo Morales. Sí. Qué interesante. Esa sería la primera criatura magallánica. Que magallánica. Puntarenense. 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 María Isabel No era ni Morales. descendiente de inmigrantes. Y ahí estamos entrando ya en la historia de los hospitales de Punta Arenas. Adentrándonos un poco, cosa que vamos a ir a una pausa y volvemos
a recordar los hospitales de Magallanes, la llegada de don Lautaro Navarro. Eso. Y seguimos con la historia de medicina en Magallanes, aquí en Tertulia Magallánica, desde la Perla al Estrecho, amigos. Volvemos, amigos, aquí a Tertulia Magallánica de la Perla del Estrecho. Como saben, estamos en YouTube las 5 temporadas anteriores y próximamente la 6ª temporada. Estamos con el doctor Matías Pieira Guevara hablando de medicina en Magallanes. Estábamos ya esbozando que los primeros hospitales comienzan a surgir en Punta Arenas. La llegada del doctor Lautaro Navarro y su gran aporte no solamente en la medicina. Esteban. Yo quiero hacer una pregunta porque tocó el tema de médico de ciudad cuando hablaba de Fenton y de Lautaro Navarro. ¿Los médicos estaban divididos en categorías? Yo creo que un médico de ciudad era como el director del servicio. El médico de ciudad era como el director, la autoridad máxima de la sanidad de la ciudad. Y era el único. Por un tiempo fue único, pero cuando llegaron los demás, también seguía llamándose médico de ciudad. Médico de ciudad. Claro. Chuta, tremendo desafío porque me corrige, Lautaro Navarro tenía como 25, 27 años. Cuando llegó 27. Claro que sí, médico de ciudad, el único. Sí, lo nombraron. ¿Estamos hablando de una ciudad de cuántos habitantes en esa época? Buena pregunta. Yo creo que 10, 12 mil habitantes. Sí, puede ser. Sí, claro. Ahora, Mate, no me quiero saltar, ¿cierto? Quisiera que nos concentráramos un ratito en don Lautaro Navarro, ¿cierto? Porque Lautaro Navarro fue un hombre tremendamente completo. Aparte de ser médico, hizo muchísimas cosas. Dentro de ellas fundó el diario El Magallanes, ¿cierto? Y bombero. Por lo que conversábamos, él es el primer médico chileno que llega hasta Magallanes. Exacto. Así que, doctor, cuéntenos un poquito de don... Cuando falleció Fenton, Lautaro Navarro asumió como médico de ciudad. Él ya había llegado. Ya estaba acá. Ya estaba, claro. Y bueno, fue un personaje, pudo haber sido un gran estadista, porque era un hombre de una cultura pero impresionante, para ser médico sobre todo. De partida fue creador uno de los fundadores del diario El Magallanes, uno de los fundadores, junto con el gobernador Señoré, que estaba en esa época, y con Juan Bautista Contardi. Yo no sé si tenía alguna incompatibilidad ser gobernador y empresario al mismo tiempo, pero o empezar una empresa. Pero al final parece que Lautaro Navarro se fue haciendo cargo definitivamente del diario y escribía las editoriales. Si ustedes leen el precursor del Magallanes, que se leó en diciembre de 1893, es un manifiesto impresionante sobre lo que debe ser el futuro de la ciudad, el futuro de la zona. Y por qué es importante la prensa. Entonces esboza los problemas con el centralismo y un montón de cosas que de repente se ponen en boga en forma reiterada y con justa razón. Y bueno, y también aparte de eso fue empresario no solamente diario. Hay por ahí una nota donde figuran las patentes, el pago de patentes. Entonces una de las empresas es Lautaro Navarro y compañía, imprenta y cantina. De ahí tenía su consulta, en el mismo local. ¿Y existía la cantina? Claro. Ahora, yo no sé si le llamaban cantina, a lo mejor era un comedor. Un comedor donde comía el personal, una cosa así, lo que nosotros entendemos como cantina. Pero la patente era de cantina. Era de cantina, claro. En estos tiempos se podría decir que era un modelo de innovador. Claro. Porque innovó en muchas cosas. Tenía la imprenta, después dijo cómo se llama el diario, era habilidoso en las comunicaciones. Usted dijo, doctor, que tenía un aviso. Una estampa de estadista.
Sí, y además que se manejaba comunicacionalmente bien porque fue el primer médico que se hace publicidad en un diario, claro, era dueño del diario, Era dueño del diario, entonces no le él cobraba. publicaba su promoción. Oye, Claro. y perdón, y dentro de los aportes que hace Esteban, yo creo que hay que recordar que don Lautaro Navarro, médico, él hace el primer censo en Magallanes, Sí, sí, 1906, 1906. que se publica en 1907. Y 8, fueron 2 tomos, 1906, 1907 y 1908, claro. No, es una cosa completísima, completísima. Yo nunca lo he tenido en la mano, pero está en internet, lo puedes ver en cualquier parte. De ahí saqué un montón de información también súper valiosa, tenía una cantidad de detalles. Ahí uno de repente buscando información sobre el trabajo infantil, habla de los aserraderos, de todo, cada detalle, de todo, cuánto ganaban los hombres, cuánto ganaban las mujeres y cuánto ganaban los niños. Con una clara diferencia entre hombre, mujer y niño. O sea, había un machismo y maltrato infantil, porque en esa época, bueno, no se tenía a lo mejor el concepto de que los niños no deben trabajar. Y doctor, bueno, hemos visto que empresario, participaba de cuánta actividad había, cofundador de la primera compañía de bomberos, y tal vez voy a ser torpe en lo que voy a decir porque dado que los últimos 2 hospitales llevan su nombre, una de nuestras calles importantes de la ciudad lleva su nombre, ¿cuál es el aporte real a la medicina del doctor Lautaro Navarro? Aparte de ser el primer médico chileno de la zona. El hospital de la Caridad es... Sí, hay una cosa importante, él era secretario, entre otras cosas, fue secretario de la Junta de Beneficencia, aparte de ser secretario de la Junta de Alcaldes, o Comisión de Alcaldes en esa época, después cambió de nombre parece. Era secretario de la Junta de Beneficencia. La Junta de Beneficencia eran unas entidades estatales que estaban en todo el país, que dependían de la Junta de Beneficencia de Santiago, y que se encargaban de los hospitales, de todos los establecimientos hospitalarios y de los cementerios. Eso era la Junta de Beneficencia. Y a través de eso logró conseguir fondos para construir el primer hospital de caridad, que estaba localizado por ahí en la Plaza Zampayo en este momento. Ya. Por ahí, muy cerca por donde pasa el río. Fue una casa que compraron, parece que se la compraron a Contardi. Una casa grande, de un piso, hay una foto, en el censo sale una foto. Y ese hospital tenía 20 camas y tenía cirugía y hospitalizaciones. Los primeros casos que llegaban están descritos por ahí en el diario, van saliendo Hospital de Caridad, va saliendo el informe, paciente ingresado, paciente fallecido. Ahí en el diario. En el diario. ¿Por qué se hospitalizaban? Impresionante ver la cantidad de amputaciones por congelamiento. Claro. De repente trabajadores del campo que quedaban aislados, de repente un temporal de nieve y los encontraban después con los pies negros, claro, y los llevaban al hospital. Claro. Hablando de los trabajadores del campo, ¿algo de medicina rural podríamos tocar? La verdad es que para esa época no tengo mucha información. Lo que sí sé que las estancias, las grandes empresas ganaderas tenían en las estancias tenían botiquines y tenían un botiquín tipo, eran todos iguales, por las cosas que tenían, y tenían algún personal entrenado, digamos, para cosas básicas. Primer auxilio. Claro. Mario, perdón, y usted tocó el primer hospital de la Caridad. Sí. ¿Podemos empezar a revisar de ahí para adelante cómo se suceden los hospitales en Punta Arenas? Porque si dijo primero, Sí. ¿es porque hay un segundo hospital de la Caridad? Sí, claro, pero ¿sabes que me gustaría volver un poco para atrás? Este programa ha sido súper entretenido, porque avanzamos para atrás y para atrás. Bien, Claro. pues vamos para atrás. Volvamos un poco para atrás. Dale. Ya. Llega de Fuerteburna el primer hospital. ¿Dónde estaba el primer hospital en Punta Arenas? Por ahí encontré una referencia en el informe del gobernador Guerrero Bascuñán, que estuvo como 6 meses de gobernador. No se le llamaba gobernador, era como delegado de gobierno, una cosa así, que estuvo como provisorio. Hizo una obra extraordinaria, pues tuvo un libro grande
que fue casi como el censo de Lautaro Navarro. Sí. Y entonces, y se construye, dice, el cementerio, porque primero se hizo un cementerio en un margen del río La Mano, El río La Mano. que ese está desaparecido, no se Sí. sabe dónde está. Tuvimos la historia de... Sí. Sí. Y el segundo cementerio se hizo, según la referencia de Guerrero Bascuñán, en el lugar donde estaba el antiguo hospital, dice, que es la Plaza Lautaro. La Plaza Lautaro. Claro. Entonces ahí estuvo el segundo hospital. Y ese hospital, perdón, el primer hospital de Magallanes, ese hospital fue destruido en el motín de Cambiaso. Se acabó el hospital. De ahí pasaron muchos años sin hospital, hasta que se construyó uno que era hermoso, que estaba en la esquina de donde estuvo después la casa comercial de José Menéndez, Surco, Comapo, etc. Comapa ahora, o el Claro, Café Santander. Para que se ubiquen los amigos. Claro. Ahí estaba un hospital que era como una casa esquina, muy bonita, en forma de T, dice que tenía. Y la casa del médico, que era Fenton, estaba donde ahora está la torre de gobierno en el correo. Ah. Ahí estaba la casa. Era la casa más linda de la ciudad. Y fue destruida en el motín de los artilleros. El hospital y la casa de Fenton, que lo ocupaba hasta el día antes. Y de ahí otra vez un tiempo largo sin hospital, hasta que apareció el primer hospital de caridad. Y el segundo hospital de caridad es el que estuvo un poquito más allá, en la esquina donde ahora está el edificio Don Bosco. Toda esa cuadra. Ya. Toda esa cuadra era el hospital de Sarmiento, Sí. ¿cierto? Claro. Y ahí al frente Diagonal estuvo- Don Bosco. Y al frente estuvo el Hospital Naval. Claro, en una esquina Ok. estaba el Hospital Naval, que se fundó el mismo año, 1906. El mismo año, en una esquinita de Sarmiento con Magallanes. Ese pedazo era el Hospital Naval. Ahí está nació este separado. contertulio. Y que estaba separado del otro hospital con los cortafuegos que se ven ahí en la fotografía. O sea, convivieron ambos hospitales. Convivieron y usaban los mismos servicios. Y el naval duró más, parece, porque me acuerdo del naval. Cruzaban Claro, al frente dice a que pedir algo. Hace 68 años, 70 años. El hospital. Pero volvemos para atrás como Sí, ha sido la volvemos para tónica. El primer hospital de caridad, ¿cómo se financia? ¿Quién lo construye? Tanto el primero como el segundo hospital de caridad daba y recibía caridad. Porque no había nada que lo De ahí financiara. Claro. No había ente gubernamental, no había- Nada. Mandaban, para construir el segundo hospital de caridad, mandaron algo así como 8.000 pesos de la época, que no nos alcanzaba para nada, del gobierno central. Ni de los parches curitas. Claro. Así que fue todo desarrollado. Yo en un hospital hermoso y muy bien planeado, con una arquitectura espectacular, pero todo producto regional. Construido porque hablamos de que ya había ocupado una casa el primer. No, el primero sí, pero el segundo no. El segundo construido para Fue hospital. construido Y para además hospital. tengo entendido que se atendía gente que venía de la Tierra del Fuego Argentina, de Río Gallegos, gente era que el venía de las único- Falkland. El único hospital, claro. Claro que sí. Oye, quiere decir entonces que había gente acá, empresarios, que estuvieron dispuestos a financiar Sí, estas obras. sí, ¿Cierto? exactamente. Yo, la verdad. Y se hacían beneficios y cosas. Imagínate, Mario, habla de que hubieron periodos de tiempo en la ciudad o en la región en que estuvimos sin hospital. Sin hospital. De manera tal que si el Estado no se ponía... Pero no se ponía. ¿Cómo le iba a servir? Si por muy empresario que fuera, iba a caer ahí. no tenía garantizada la salud. Y el doctor Navarro, ¿qué red de apoyo tenían? ¿Existían enfermeros? Sí, claro, tenía enfermeros. La primera enfermera llegó con Fenton, por volver un poco para atrás. Llegó en la época de Fenton, Ya. que era una escocesa, Ann Tennant, casada con un señor Douglas, que era sheep farmer, era ovejero. Ya. Era ovejero, estuvieron trabajando en las Malvinas o Falkland, y de ahí se vinieron a Punta Arenas, seguramente atraídos por este auge que estaba teniendo en 1875, y llegaron a Punta Arenas, se establecieron. Él se fue a trabajar a una estancia, ella se quedó trabajando enfermera en Punta Arenas y trabajó con Fenton. Douglas, los Douglas vienen de ahí, de la familia Douglas. Y las matronas aparecieron después, antes eran parteras. Habían parteras, y la primera matrona fue la doña Matilde del Río. Matilde del Río, ha llegado por ahí
a fines de 1890, por ahí, de los años 90. Y la segunda fue Mrs. May Dawkins, inglesa también. Inglesa. Claro. Sí. Y bueno, y toda esa gente hacía más que nada trabajo, los matronas hacían trabajo en domicilio, prácticamente no llevaban pacientes. Tenían sus clínicas incluso en Algunas su tenían, domicilio. algunas tenían clínicas en sus casas. En sus casas, claro. Claro. Y es muy curioso los avisos, si uno los ve, los avisos antiguos del diario, dice, frente a su consultorio o su casa, frente al Hotel Cosmos, por decirlo. Y, o sea, no habían direcciones. No había- direcciones, entonces, Una dice, referencia. Una referencia, claro. Qué bueno. 2 casas más abajo de la carnicería. Doctor, y ahora que hablamos que vinieron de Escocia, vinieron de Irlanda, ¿cuándo llega el doctor Vieira a Punta Arenas? Nos saltamos. Oye, Aquí No, no, es aquí sí que te pegaste un oye, saltito del- sí, es que me interesa, Y por te faltó favor. preguntar si te faltó preguntar si pasó por Buenos Aires o no antes de llegar acá. Sí, bueno, le vamos a preguntar. Bien. Doctor, ¿cuándo llega usted a Punta Arenas? En 1984, octubre de 1984. ¿Desde Santiago? Desde Santiago, sí. Ya. Sí. Yo hice estudié en Santiago, en la Universidad Católica, mientras estuve en la universidad vine, como venían muchos, mochileando y conociendo, y ahí, bueno, vine enamorado y me enamoré de Magallanes. Vine enamorado porque tenía gente conocida. Claro, tenía un cuento el niño. Claro, sí. Sí, gente que... Oye, y para variar, como nos saltamos, No. el aporte de Mateo Bensur, o Benkur, como le llaman algunos. Mateo Bensur era la gracia que tuvo, que era un hombre mayor cuando vino, tenía más de 50 años. A diferencia de los otros que llegaban recién egresados. 27. Claro, 27 años, 25 Fenton. Y la verdad es que no me queda muy claro por qué se vino a Punta Arenas. ¿Qué vino a hacer acá? Habrá tenido ¿Qué iba a hacer? alguna amistad también por acá. Claro, a lo mejor. Pero parece que venía casado. Ya. Sí, venía casado. Y bueno, y él fue famoso porque era un hombre muy dedicado, muy esforzado, que hacía domicilios hasta altas horas de la madrugada, generalmente no cobraba. Andaba con unas pildoritas en el bolsillo que le regalaba a la gente. Y le tocó un tiempo muy duro, el tiempo de la tuberculosis. Que había, a principios de los años 1900, la tuberculosis era muy esporádica, pero después, hacia los años 20, era una cosa impresionante la cantidad de tuberculosos que habían. Y en ese tiempo ser tuberculoso era un condenado a muerte. Claro, un sí. poco más rápido, un poco más lento, pero... Y niños, muchos niños. ¿Verdad que- Mateo Bensur convive con el doctor Navarro, lo reemplaza a la muerte. Reemplaza a la autora Navarro como médico de ciudad también. Ya, pero a la muerte de. A la muerte de la autora Navarro. Ahí llega- Sí, sí. No, pero él ya estaba. Ah, ya estaba acá. Que Sí, digamos, sí, la sí. muerte del autor Navarro se sucede cuando él era muy joven, 52 52 años, de edad, sí. Llega joven y fallece joven O sea, también. había un hospital acá para la gente que tenía la TBC en el lado Miraflores. sur, Miraflores. Claro, sí. ¿Cierto? Sí. Ese fue un hospital que tenía. Funcionaba junto con el psiquiátrico. Era el mismo lugar, el mismo edificio. Y el año 88, por ahí me parece, se incendió. Incluso fallecieron ahí dos internos de psiquiatría. Ya terminó por cerrarse. La verdad que no tenía mucho sentido hospital de tuberculosis porque ya estaba controlada la tuberculosis. Y los pocos que había y que sigue habiendo se controlaban en forma ambulatoria. Y después se creó el hospital que existe allá psiquiátrico, que es como ambulatorio, hospital de día le llaman, y los hospitalizados se hospitalizan en el hospital clínico ahora. Y esta anécdota del doctor Middleton con el doctor Navarro. El doctor Middleton fue otro que llegó en 1890 y tanto, después de la revolución o contrarrevolución del 91, porque era balmacedista. Ah, llega relegado, digamos. Era relegado, así que lo mandaron a Punta Arenas. Era médico del ejército.
Era médico del ejército, era cirujano del ejército, un gran cirujano, había trabajado en Santiago en el hospital San Borja en esa época, había sido jefe de cirugía, un hombre muy preparado, muy preparado. Pero como era médico del ejército y estaba en esa circunstancia, lo mandaron relegado a Punta Arenas. Y aquí empezó a trabajar y se hizo famoso, era muy bueno. Trabajaba muy bien con todos los médicos que había. Y en una oportunidad sale como noticia en el diario El Magallanes que el doctor Lautaro Navarro fue agredido con un bastonazo en la cabeza por el doctor Middleton frente a la casa Jacobs, en la calle Ex Concepción, que ahora es presidente Roca. Sí. Y que tuvo que ser atendido de sus lesiones, y mismo en la casa Jacobs lo atendieron, vinieron otros médicos a verlo, y de esa noticia nunca más se supo. El Magallanes de ahí para adelante lo silenció por completo. Sí. Pasa todavía. Una vieja práctica. Claro. Vamos al incendio del Hospital Naval. Sí, el incendio que está... el hospital de Caridad al final se demolió para dar paso a la Diagonal Don Bosco. A la Diagonal Don Bosco, claro. Y cuando ya está, hubo unos cambios, unos trueques de terreno, entonces se entregó a la municipalidad devolvió unos terrenos donde está la avenida Pedro Aguirre Cerda, que también fue del Servicio de Salud. Y ahí construyeron varias casas los funcionarios. Y ahí, bueno, ahí se fueron al hospital de Angamos. Y se mantuvo el Hospital Naval en esa esquina, porque no obstruía para nada la pasada de la Diagonal Don Bosco. Y ese se incendió en el año 1968. No recuerdo. Unos vestigios que hay ahí frente a la COPEC son del Hospital Naval. No, del Hospital de Caridad. ¿De Caridad? De Caridad. Bueno, en realidad usaban varios servicios en común. ¿Esa era la morgue, creo? No. Fue morgue, sí. Fue morgue. En un tiempo fue morgue, y en el segundo piso vivían las monjitas. Y Víctor Fernández Maynard se acuerda, porque él vivía ahí, porque su padre era el médico, generalmente era el director del hospital, y vivía en esa casa que está ahora en... Ese es otro tema que podemos hablar, ahí queremos hacer un museo. Vivía en esa casa que está en la esquina de Croacia con Magallanes, ahí donde está la bomba de benzina. Sí. Había una casa grande que era del director del hospital, un chalet, y él le daban una casa porque él atendía las urgencias nocturnas tanto en el Naval como en el Hospital de Caridad, así que le pasaban una casa ahí. Doctor, ¿y en qué año empieza ya a la medicina a diversificarse en especialidades? ¿Cuándo llega la primera pediatra? Sí, yo creo que la medicina en la parte medicina de adultos ya estaba bastante diversificada, había cirujanos, había algunos más dedicados a la obstetricia, pero siempre los niños quedaron muy de lado hasta que empezaron a convencerse que los niños no son adultos chicos. Sus patologías, sus enfermedades son completamente distintas. Entonces lo atendía el médico de adultos y le daba sus remedios adaptados para niños, y lo cual no siempre era muy feliz la solución. En 1924 más o menos llega la doctora Ansich. Magallánica. No era magallánica. ¿No era magallánica? No era magallánica. Ella era de Iquique. Ya. Claro, de los croatas que llegaron a Iquique. Llegó acá junto con otra colega, y ella fue la primera que comenzó dedicándose exclusivamente a niños. Y se casó con un dentista viudo que era don Diógenes Barrios. Era viudo hacía 4 años porque su mujer había muerto en el parto, y la niñita, que era de origen, la mujer que era de origen uruguayo, la niñita la mandaron a Montevideo. Y los primeros médicos magallánicos que salieron de la ciudad, aparte de Lucas Milich, que salieron de aquí de Magallanes a estudiar medicina y regresaron. A ver, el primero era del padre inglés, que era
director del banco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido, pero era hijo del director del banco anglo-americano que está ahí donde está el Banco Chile ahora. Sí. Y ese fue el primer médico que fue a estudiar, médico nacido en Magallanes y que fue a estudiar a Santiago. Y volvió a titularse, Claro. a trabajar en la... Sí, sí. Bueno, estamos en el tiempo, doctor. Pucha, que Quedan lástima. muchos. Nos preguntamos por sus orígenes portugueses, que hará guardado para otro programa. Y así, amigos, llegamos al final de esta tertulia magallánica de aquí desde las Perlas del Estrecho. Recuerden que estamos en YouTube todas nuestras temporadas anteriores y próximamente esta temporada. Y también nos pueden seguir en Facebook. ¿Algo que agregar, don Mario Sí, Arturo? no, agradecerle al doctor la presencia, ¿cierto?, de habernos acompañado junto a Esteban, junto a nuestro amigo Arturo y por supuesto a mi gran amigo Pepe Lanza, pues, que sin él todo esto no sería posible. Genio y figura de ITV Patagonia. Exactamente. Mario, yo me quiero permitir un minuto para volver atrás, porque como Claro, este programa ha sido tan especial, porque sabes que no mencionamos otra institución importante en la región, que es la enfermería en Magallanes, la primera escuela de enfermería de este país, Ah, sí. me corrige, se funda en Punta Arenas, nace en la Universidad de... La Universidad Técnica del Estado. Exactamente. Y qué duda cabe que las enfermeras forman parte, ¿no es cierto?, importante del equipo Y institución de los médicos. practicantes. Evidente. Así Recuerdo es. la institución de que eran todos los practicantes. Normalmente estaban en gente los que había barrios. trabajado en las Claro. componentes de las fuerzas Se ponen armadas. inyecciones, decían las Claro. Sí, claro que ventanas. sí. O bien- solían ser o bien, como dices, puede ser eran auxiliares de enfermería que hacían unos cursos. Exactamente. Para titularse de practicantes. Tenían colegios de practicantes, eran profesionales. Y era muy común verlo en los campamentos de la Empresa Nacional del Petróleo, que eran muchos, Percy, Clarencia, Sombrero, Puyel, un médico solamente en Cerro Sombrero y el resto practicantes. Para hacer honor a este programa, ya me despedí hace rato y volvimos a estar. Parece que vamos a tener que pedirle más tiempo a don Pepe Lanza para los futuros programas, las futuras temporadas. Nos puede traer desayuno. Claro. Chao, amigos. Muchas gracias de aquí, de las Perlas del Estrecho, en una nueva tertulia magallánica. Chao, amigos.